Soy un exmilitar. Actualmente me dedico a seguridad privada. Yo no soy mucho de andar contando las cosas que viví en el ejército, porque sinceramente, la mayoría no son nada agradables. Pero hoy me animé a contar mi historia de terror. La experiencia que tuve el último día que formé parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo tuve mi alta en el sexenio de Calderón. Lo hice porque tenía amigos militares y en una ocasión pude platicar con ellos. Me contaron que les había subido el sueldo. Yo por pura curiosidad les pregunté que cuánto ganaban. Al escucharlo, me enlisté ese mismo mes. Estando dentro, me asignaron a varias misiones. Me acuerdo que en ese entonces estaban muy fuertes los Zetas, debido a que eran exmilitares y tenían el mismo entrenamiento que nosotros. En varias ocasiones nos enfrentamos también con sicarios. Era aterrador el enfrentarnos, ver que perdíamos a compañeros, sentir tan cerca las balas en mi cuerpo, sentir de cerca la muerte. Sin embargo, fue en Zacatecas donde viví la experiencia más fuerte y paranormal que nos marcó a todo mi grupo. Salimos de misión a la sierra a las 2 de la mañana. Esta sierra está detrás del Cerro de la Bufa. Estábamos más o menos a la mitad, entre el cerro y la carretera de Morelos. Nos habían enviado a interceptar a un convoy armado de un cártel. Todos tomamos posición. Estuvimos esperando entre el medio del bosque. Yo me quedé en un lugar alto, listo para detonar mi arma si algo saliera mal. A lo lejos se pudo escuchar un motor. Eran ellos. Pudimos ver las luces acercándose en ese camino de tierra. Cuando se acercaron disparamos a las llantas. Solo queríamos capturarlos, pero ellos tenían unos reflejos increíbles. Así es que se armó tremenda balacera en medio de la sierra. Ellos dispararon a 2 de nuestros soldados, pero nada grave. Les impactaron en sus chalecos. Y bueno, su convoy estaba a unos metros de nosotros y teníamos la ventaja de un buen lugar para disparar. Es por eso que pudimos eliminarlos fácilmente. Cuando vimos que ya no disparaban, yo bajé del pequeño monte donde estaba y fui a revisar, eso sí, apuntando y con el dedo en el gatillo en todo momento. Checamos que todos estaban sin vida y mi comandante me dijo que los pusiera de espaldas y les tomara gráficas a ellos, a sus armas, a sus camionetas y todo lo que llevaban dentro. Acudí a la orden al igual que mis compañeros. Me estaban ayudando a levantar los cuerpos de estos sicarios. Eran más o menos las 2:30 cuando terminamos. Estábamos a punto de irnos. Mi comandante se subió a la unidad y nosotros igual, pero no quiso encender. Después la temperatura comenzó a bajar mucho. No se me hizo raro debido a que el bosque es así. Mi comandante intentó más de 5 minutos encender la unidad, pero parecía muerta. Bajamos a revisar el motor y cuando bajamos, pudimos notar que nuestro aliento ya se podía ver en forma de vapor. Cuando les digo que hacía mucho frío, es porque se sentía que estaba nevando o algo así. Levantamos el cofre y empezamos a checar. Esto estaba muy raro. No tenía nada malo. A unos metros de nosotros escuchamos unos pasos de animal. Vimos que venía un jinete. Solo se veía la silueta negra, demasiado oscura. Escuché cómo mis compañeros dieron la orden de que parara, apuntando hacia este jinete. Este hombre pareció ni siquiera escuchar esta orden, o si la escuchó, se la pasó por alto. Yo y mi comandante salimos apuntándole, diciendo que levantara las manos, o si no le íbamos a disparar. Pero no hizo caso. Siguió adelante con su caballo. Se paró enfrente de mis compañeros y de nosotros. Parecía ser un charro, debido a que se le notaba un gran sombrero.
Pero ¿qué demonios tendría que hacer una persona así en medio de la nada? Aquel hombre habló con un tono de voz gruesa. Buenas noches. Veo que estuvo buena la fiesta, ¿verdad? Yo apunté con mi linterna a este charro. Era un señor de tez blanca y morena. Tenía un bigote muy grande, además de que parecía medir 1,80. Se veía muy alto. Lo que me impresionó más fue su traje. Un traje negro de charro demasiado elegante. Era muy bonito, con unos botones muy grandes, dorados y brillantes. Y su caballo, una chulada. Era color negro y muy grande. Contestó mi comandante al igual que nosotros. Buenas noches, señor. Ya ve, la delincuencia está muy fuerte y no nos quedó de otra. Este señor extraño transmitía imponencia, además de que a mí me recorría un miedo, como si me sintiera en peligro. Aquel charro habló nuevamente y nos dijo: es lo que veo, pero bajen sus armas, no quieren meterse en problemas, ¿verdad? Cuando escuché estas palabras con esa voz imponente, me recorrió un nerviosismo. Estaba temblando, pero no del frío, sino del miedo. Nos amenazó, o al menos así sonó. A pesar de que nosotros teníamos todas las de ganar, debido a que traíamos armas largas, éramos más y teníamos equipo táctico, este solo hombre nos atemorizó. El comandante soltó una carcajada nerviosa y le dijo que no podía soltar sus armas. Que qué tal si él estaba armado. El charro dijo que solo venía de paso a llevarse lo que le pertenece. Al escuchar esto, el comandante dio la orden de bajar rápidamente las armas. El charro dijo con voz burlona que así le gustaba. Tomó las riendas de su caballo y giró hacia la dirección de donde vino. Pude escuchar sus espuelas. Sin pensarlo, yo alumbré hacia ellas y noté que eran de oro macizo. Este charro rápidamente giró su cabeza hacia mí y solo soltó una carcajada y me dijo: «¡Qué muchacho tan curioso!». Yo solo miré hacia el suelo. No pude ni siquiera retenerle la mirada. Y le dije que lo sentía. Nos dijo que no había problema. Nos dio las buenas noches y nos dijo que descansáramos. Yo dejé de apuntarle con la linterna y escuchamos cómo se alejaba. Cuando escuchamos que iba por unos árboles, de pronto ya no se escuchó aquel caballo. Mi comandante me dijo que iluminara y efectivamente ya no había nadie. No pudo irse por otro lado debido a que había muchos árboles y no cabe ese caballo. Todos soltamos un suspiro. La temperatura nuevamente subió. Subimos a la unidad y ahora sí, sin ninguna falla, encendió. En el camino hablamos sobre este señor extraño y todos concluimos que nos dio una sensación de estar en peligro. Hasta mi comandante, que es el más valiente y letal, tuvo miedo y nervios estos minutos. Estuvimos hablando todo lo que quedaba de la madrugada de este charro. Y bueno, dijo que venía por lo suyo y nunca vimos agarrar algo. Mi comandante muy serio nos dijo que habíamos hablado con el diablo en persona, que habíamos estado enfrente del charro negro. Solo me queda decir que he estado en balaceras, sentir cómo me rozan las balas mi cuerpo. Me he enfrentado con carteles, pero nunca en mi vida tuve tanto miedo y nerviosismo como con tan solo la presencia de este charro. Gracias por escucharme. Un enfrentamiento con las brujas de Michoacán. Soy de la Guardia Nacional del estado de Michoacán.
Prefiero mantener mi anonimato debido a que puede perjudicarme esto que voy a contar. No diré muchos lugares, espero que puedan comprenderme. Hace unos años nos enviaron de refuerzo a una casa de seguridad en la sierra de Michoacán. El reporte era este: personas muy bien protegidas que les estaban haciendo frente a los policías. Y varios de sus elementos cayeron. Nosotros llegamos al lugar aún todavía caliente. Era la 1 de la mañana y los sicarios estaban disparando a los policías. Estos ya no tenían municiones ni escapatoria. Si no fuera por nosotros, estuvieran muertos. Llegamos y comenzamos a hacer fuego en contra para que los policías pudieran irse. Al retirarse, comenzamos a enfrentarlos de verdad. Notamos que no eran muchos, eran muy poquitos para que fuera algo importante. En fin, teníamos la ventaja y terminamos ganando. La casa quedó hecha un caos, cuerpos por aquí y por allá, y varios de los elementos comenzaron a entrar a la casa de seguridad. Varios de nosotros nos quedamos afuera. Comenzamos a peinar la zona, pero al adentrarnos a la sierra oscura, comenzó a pasar algo extraño. Se escuchaban ruidos. Pensábamos que eran los contrincantes, así es que iluminamos mucho más, sacando cada uno su linterna y poniéndola en nuestra arma. Pero no había nadie. Entre los árboles arriba, en las ramas, comenzaron a escucharse gritos. Volteábamos apuntando, pero no veíamos a nadie. Al adentrarnos un poco más, comenzamos a escuchar más fuerte los gritos. También comenzaron a lanzar piedras desde arriba, hasta que escuchamos un grito arriba de nosotros. Al apuntar hacia un árbol, pudimos iluminar a varias mujeres sentadas en diferentes árboles y en diferentes ramas. Eran de un tamaño pequeño, con las prendas de vestir muy viejas. Las noté muy descuidadas. Esto a varios de mis compañeros nos asustó. Cuando estas mujeres nos atacaron con piedras, comenzamos a dispararles. No para matarlas, sino para correrlas. Aquellas mujeres huyeron, pero huyeron perdiéndose entre las ramas de los árboles. Fue escalofriante, pero con la adrenalina ni siquiera lo piensas. Una de ellas tiró un bulto pequeño. Al acercarnos, notamos que este bulto estaba envuelto en una tela demasiado gruesa. Lo desenvolvimos y vimos que era un pequeño bebé. No sé si estaba vivo o muerto cuando lo traía cargando aquella bruja, pero al caer desde una altura tan alta, se descalabró y ya no tenía vida. Al regresar por el camino hacia la casa de seguridad, nos encontramos a mi superior. Me dijo que si estábamos bien, que había escuchado detonaciones. Le dijimos todos que era mejor que saliéramos de la sierra e ir a la casa. En la entrada de la casa de seguridad, le contamos lo que habíamos visto y que por qué habíamos disparado. El comandante, nada sorprendido, nos dijo que íbamos a ver brujas, ovnis, nahuales y que nos acostumbráramos. Nos dijo que entráramos a la casa a ver. Al entrar e inspeccionar notamos que habían muchos signos diabólicos. Algunos ataúdes, calabozos para torturar y pentagramas en las paredes. Me dio un escalofrío esto, junto con las brujas que habíamos enfrentado. Era algo que seguramente estaba unido. No encontramos ninguna persona ahí, pero fue bastante macabro todo lo que nos pasó esa madrugada. Avistamientos ovnis. Mi abuelo perteneció a las Fuerzas Armadas de la Marina y me encanta que cuente sus historias. Desde pequeño le pregunto sobre todas sus aventuras en las Fuerzas Armadas
Pero cuando crecí, me fue contando historias más bizarras, y varias de estas fueron en el Golfo de México. Lo enviaron a una misión en el mar. Apenas entrando, iban a bordo de un pequeño barco. Eran unos cuantos soldados nada más. La primera noche mi abuelo se durmió varias horas en una de las cabinas de proa. Se despertó a las 3 o 4 de la mañana a cubrir a su compañero y él comenzó su guardia. Dice que se alejó lo más que pudo porque quería ver el mar, el inmenso mar. Dice que se veía hermoso, pero a la vez macabro. Estaba viendo las olas que creaba el mar cuando comenzó a escuchar un llanto de mujer que parecía estar afuera. Él estuvo siguiendo aquel sonido, pero no se veía nada. Tuvo que despertar a algunos de sus compañeros para que escucharan también. Ellos salieron, y sí, se podía escuchar el lamento de una mujer, pero se dieron cuenta que no era en el barco. Era abajo del agua. Aquel lamento pasó a ser un grito aterrador. Sus compañeros le dijeron que no se acercara tanto y que mejor vigilara. Dice que nunca ha escuchado a un animal hacer ese tipo de gritos, que cree firmemente que aquel aterrador grito fue de un muerto que estaba debajo del agua. Pero la más extraña es cuando nuevamente lo mandaron a esta embarcación. Igual a las 3 o 4 de la mañana estaban asomándose él y varios de sus compañeros al mar. Debido a que el agua estaba tranquila, iban platicando y contando sus experiencias. Pero estos hombres comenzaron a ver cómo en el fondo del mar se prendían luces extrañas en forma de esferas. Era una luz demasiado fuerte y notaron que estaban estas esferas en el fondo, porque solo se notaban pequeños puntitos. Iban como explorando las profundidades. Ellos se quedaron viendo estas mismas cuando notaron que cada vez se veían más y más grandes. Y aquí confirmaron que eran bolas como metálicas, fuertemente iluminadas. Todos se quedaron impactados, viendo cómo estas esferas de luz estaban explorando el mar. Las dejaron atrás y a los pocos minutos vieron cómo salieron del agua rápidamente con una velocidad tremenda y subieron para desaparecer en las nubes. De estos sucesos, mi abuelo y yo creemos que sí hay vida en otros planetas. Pero no sé ustedes. Saludos a toda la comunidad. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Cuéntame cuál te impactó. Déjamelo saber en los comentarios. También paso a agradecer a todos y todas quienes me envían sus relatos. Créanme que los leo y los respondo, solo ténganme un poco de paciencia porque son muchos. Agradezco mucho que me compartan un momento de su vida, sus experiencias paranormales. Y bueno, esta noche fue todo. Mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Se dice que cuando alguien muere, su espíritu no se va de inmediato. Antes de cruzar al otro lado, hay algo que debe hacer: recoger sus pasos. Se cree que los muertos regresan por los caminos que alguna vez recorrieron en vida, visitando los lugares donde fueron felices o donde dejaron asuntos pendientes. Y si me permites, esta noche te narraré algunas historias sobre este tema tan misterioso. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Me llamo Martina y tengo una historia que jamás podré olvidar. Una historia que, aunque con el tiempo aprendí a callar, siempre me acompaña en los silencios de la noche. Todo ocurrió hace algunos años, 20 aproximadamente. Era diciembre.
Trabajaba hasta tarde en un pequeño restaurante en Guadalajara y cada noche tomaba la misma ruta de regreso a casa. Aquella noche hacía un frío invernal, de esos que te calan hasta los huesos y te obligan a encogerte dentro del abrigo. Manejaba por la carretera cuando, a lo lejos, vi una silueta caminando lentamente por la orilla. Era común ver a alguien a esa hora, pues era avenida principal. Conforme me acerqué, mi corazón dio un vuelco. Era la mamá de mi amiga Daniela. La reconocí al instante. Ella llevaba un vestido negro largo, guantes blancos que contrastaban con la noche y unos guarachitos negros que no protegían nada del frío. Me extrañó mucho verla así porque ella era muy friolenta. Sin suéter ni rebozo, así estaba. Yo me preocupé. Le pité y bajé un poco la ventana. «Ey, señora, súbase. ¿Qué hace aquí con este frío?» Ella se giró lentamente y me sonrió. No me dijo nada. Solo abrió la puerta trasera del carro y se sentó con la misma tranquilidad que siempre. No la vi acomodarse por el espejo, pero sentí su presencia atrás de mí. Yo arranqué y avancé. Eran pocas cuadras hasta la casa de su hija, ahí donde vivía. Pero el silencio se hizo pesado. No hablamos en todo el trayecto. Yo intenté sacar tema varias veces, pero ella solo sonreía. Su respiración era casi imperceptible y el aire en el auto se volvió más frío de lo que ya estaba afuera. Cuando llegamos a su casa, traté de aligerar el ambiente con una broma. «Es tanto dinero, ahora yo soy su taxista», le dije. Pero no hubo respuesta. En eso me giré hacia el asiento trasero y no había nadie. El asiento estaba vacío. El frío se me metió en el pecho. El auto estaba cerrado, yo no había escuchado la puerta abrirse ni cerrarse. Tragué saliva y miré a la casa. Y fue entonces cuando la puerta principal se abrió y salió Daniela. Me vio y notó algo raro en mi cara. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás pálida? Ya te enteraste, ¿verdad?» No supe qué decirle, porque ella igual estaba pálida y con el rímel todo batido por las lágrimas. Había estado llorando a mares. Le pregunté que qué pasaba y ella me contestó algo. «Estamos velando a mi mamá». No recuerdo bien qué pasó después. Me desmayé. Me quedé sin aliento y el aire me pesaba en el pecho. Me metieron a su casa donde, en efecto, el cuerpo de su madre estaba en el ataúd, rodeado de velas y flores. No les conté nada esa noche, ni al día siguiente, ni en semanas. Solo mucho tiempo después, cuando las lágrimas ya habían secado y el duelo se volvió soportable. Esa ocasión, esa tarde, le confesé lo que había visto. Ella solo suspiró como si no estuviera sorprendida. Dicen que cuando alguien muere a veces tienen que recoger sus pasos antes de irse. En esa avenida siempre ella caminaba, cuando se sentía preocupada, para desestresarse. Seguro por eso iba caminando ahí. Y por eso te encontró a ti. Esto fue lo que me pasó, audiencia. Buenas noches y descansen en paz. Me llamo Raúl. Nací y crecí en un pequeño pueblito de El Salvador. Es un lugar hermoso, lleno de calles empedradas y casas antiguas con balcones de madera. Pero si algo lo hace tan especial, es su lago, un espejo de agua que se extiende entre las montañas y que mi papá amaba con devoción. Mi padre se llamaba Don Alberto. Era un hombre sencillo, pescador de toda la vida. Conocía cada rincón del lago, cada sendero oculto en los cerros, cada atajo entre los cafetales. Siempre decía que los lugares que uno amaba quedaban impregnados en el alma y que cuando uno moría, su espíritu regresaba a recorrerlos una vez más.
Yo nunca creí en estas cosas hasta que él falleció. Fue hace poco más de un año. Un infarto fulminante se lo llevó en una madrugada fría. Lo encontré desplomado en su hamaca, con la mirada perdida en el techo de lámina. Su partida me dejó un vacío como no tienen idea, como si una parte de mi mundo se hubiera desmoronado. Pero lo que vino después me hizo dudar de todo lo que creía real. Al poco tiempo de su muerte, la gente comenzó a murmurar algo. Un amigo suyo, Chepe, me dijo que lo había visto sentado en el muelle, mirando el agua con la misma expresión serena de siempre. Otra señora del pueblo, doña Marta, juró haberlo visto caminando por el mercado, con su sombrero de paja que siempre reconocían. Yo no creía en fantasmas, pero un día mientras regresaba de la tienda por la noche, vi algo que me dejó helado. En la esquina de la plaza central donde mi papá solía sentarse a conversar con sus amigos, ahí había una silueta conocida. Era él. Llevaba su camisa de cuadros y su sombrero, exactamente como lo recordaba. Quise gritarle, pero mi miedo me paralizó. Pude ver cómo él lentamente se levantó y comenzó a caminar, con la misma seguridad de siempre. Lo seguí, con el corazón latiéndome en la garganta. Mi papá cruzó la calle y tomó el camino a la tierra que llevaba al lago. Mis piernas temblaban, pero yo no podía detenerme. Parecía que él caminaba lento, pero yo corría y no lo alcanzaba. Así llegamos al muelle. Él estaba a varios metros de mí. Él ahí se detuvo. La luna iluminaba su cuerpo, con un extraño brillo. Yo me quise acercar, pero algo me detenía. Y fue entonces cuando ahí sentí el verdadero terror. Mi papá desapareció frente a mis ojos, y fue entonces cuando lo escuché. Estoy recogiendo mis pasos. Retrocedí, sintiendo que las piernas me fallaban. Era la voz de mi papá que me decía lo que siempre había contado. Yo me quedé ahí, solo con el sonido del agua golpeando los pilotes de muelle. Desde entonces, desde hace más de un año, cada noche camino por los lugares que él amaba, esperando volver a verlo. A veces creo que sentir su presencia detrás de mí, como una sombra silenciosa que sigue su propio rastro, me trae paz. Y hay algo curioso. Después de esta anécdota, siempre me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que yo también empiece a recoger los míos? Buenas noches, Santiago. Saludos a toda la audiencia. Quiero contar una anécdota que me pasó en el año 1998, en mi pueblo en Zacatecas. En ese tiempo yo estaba en primaria, y uno de los maestros que daba clases en la escuela era muy amigo de la familia. De vez en cuando iba a comer a la casa, pues a mi mamá le gustaba invitarlo. Le encantaban las enchiladas que ella preparaba. Un día, después de comer con nosotros, mi mamá le dijo, «Cuando guste, aquí lo esperamos». El profesor le respondió, «Sí, muchas gracias, doña Consuelo. Otro día con mucho gusto regreso». Pasó el tiempo y de repente el maestro dejó de ir a dar clases. Todos pensaban que seguía en Aguascalientes, pues él era de allá, aunque rentaba una casa en el pequeño pueblo donde vivíamos. Y fue ahí donde la señora que hacía la limpieza, cuando lo encontró recostado, pero ya tenía días de haber fallecido. Rápidamente se corrió la voz. Creíamos que no era verdad, así que todos los estudiantes fuimos a esa casa. Pero cuando llegamos ya había muchos policías y peritos investigando qué había pasado.
Sin embargo, no llegaron a ninguna conclusión. A eso de las 9 de la noche sacaron su cuerpo envuelto en una cobija entre dos personas. Solo eso miramos. Lo pusieron en una camioneta y se lo llevaron. Todos regresamos a nuestra casa. Cuando mi mamá y yo llegamos a la nuestra, ahí se soltó un viento muy raro. Soplaba muy fuerte en las ventanas. Comenzamos a tener miedo. Nosotros ya estábamos acostados cuando de repente comenzamos a escuchar pasos en el techo. También escuchamos cómo rechinaban las sillas o alguna otra cosa. Pero lo extraño es que nadie se encontraba ahí. Todos estábamos en un solo cuarto, pero los ruidos venían de otra habitación, al fondo de la casa. Sin embargo, todo cesó. Esa noche no pudimos dormir por el miedo. No veíamos nada, pero sí escuchábamos. Al día siguiente platicamos en familia, y fue aquí cuando mi mamá dijo: yo creo que el maestro Edgar sí cumplió, y vino anoche, pues él había quedado de venir a la casa. Pasó el tiempo y después de la escuela, mis compañeros y yo nos quedamos a jugar fútbol, pero no durábamos mucho jugando. En el salón donde el maestro daba clases, ahí se comenzaron a escuchar ruidos. Una ocasión oímos golpes. Nosotros nos asomamos, pero el salón estaba vacío. También habíamos escuchado cómo el asta de la bandera que estaba recargada contra la pared parecía deslizarse, pero cuando entramos a ver, seguía en su lugar. Todos corrimos y después de eso ya no nos quedamos más. Audiencia, esto es real, pues todos los escuchamos. Esta fue mi historia, mi relato. Muchas gracias, Santiago, y saludos a toda la audiencia. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Mi nombre es Mario, y hasta hace 10 años tenía todo lo que un hombre podía pedir. Un hogar, un hijo y Ana, la mujer que amaba con toda mi alma. Pero la vida es cruel, y me la arrebató sin previo aviso. Ana trabajaba en un hospital de San Luis Potosí. Trabajaba en el turno nocturno, y todas las noches tomaba el mismo bus para ir y venir del trabajo. Siempre me preocupé por ella, pero nunca imaginé que una madrugada, mientras regresaba a casa, la muerte la estaría esperando en una esquina cualquiera. Fue un asalto, un cuchillo y un corte profundo que apagó su vida en minutos. Desde entonces la casa se volvió un sitio frío y vacío. Mi hijo, Sebastián, solo tenía 5 años en ese entonces, pero entendía que su mamá ya no estaba. Pero había algo que me inquietaba más que su tristeza, y es que me había estado diciendo últimamente que veía a su mamá cada noche. Una ocasión me dijo mientras dibujaba con sus crayones: papá, mi mami vino anoche. Yo me detuve en seco, tragué saliva y le dije: ya hemos hablado de esto, mamá está en el cielo, ella ya no puede venir. Pero mi hijo de tan solo 5 años me seguía insistiendo. Me dijo que la veía, que se quedaba siempre en la puerta de su cuarto, y que cada noche le decía que ella cuidaría a nosotros dos. No supe qué responderle. Solo lo abracé con fuerza, sintiendo cómo el miedo me carcomía el alma. Desde que Ana murió, solo la he visto en mis sueños. Aparece siempre en el mismo lugar, en el parque, donde siempre llevábamos a nuestro hijo. Pero siempre la veo con su uniforme, un uniforme blanco impecable,
con el cabello recogido y su bolso al hombro. Yo me acerco a abrazarla, pero cuando estoy a punto de hacerlo me despierto. Pero aquí va lo más curioso, y supongo que será aterrador para muchos. Claudia, una amiga de Ana que trabajaba con ella, vino a visitarnos. Yo no la había visto desde hace algunos meses. Cuando abrí la puerta y la vi, noté que algo no iba a estar bien. Ella con un tono serio me dijo: Mario, yo vi a Ana ayer y me pregunté que por qué no había ido a trabajar. En ese momento mi corazón se detuvo. ¿Qué?, logré decir, sintiendo que la sangre se me helaba, pero no dije que ella ya había fallecido. Le dije que me contara y ella me contó esto. Hace unos días volví a casa en el mismo autobús que ella tomaba, pues nos veníamos juntas. Así que se me hizo raro que no hubiera ido al hospital últimamente. Sin embargo, mientras iba en el camión, logré verla. Ella estaba hasta adelante. No la había visto cuando entré. Así que cuando la vi bajar en su parada de siempre, corrí tras ella para saludarla y preguntarle que si estaba bien. Pero la gente que iba bajando me estorbaba y no me dejó pasar más allá de la puerta. Me quedé pegada en la ventana y ella se detuvo. Se giró hacia mí y me sonrió. Me agitó la mano diciéndome adiós. Yo intenté otra vez alcanzarla, pero se perdió entre la gente. Así es que por eso estoy aquí. Quiero ver qué sucede con ella. Con mis manos temblorosas, le dije que no podía hacer, que Ana había muerto hace 3 días. Ella me miró con horror. Me dijo que no inventara, que ella no estaba para bromitas de esas, pero lo confirmó al escuchar que mi hijo dijo: mi mamita está en el cielo. Nosotros nos quedamos en silencio. Mi cabeza daba vueltas, no podía entenderlo, no quería entenderlo. Pero supongo que ella estaba recorriendo el mismo camino que siempre tomaba. Cada noche también me siento en la sala esperando a que mi hijo se duerma. Algunas veces lo oigo susurrar como si hablara con alguien. Y algunas noches, cuando la casa está completamente oscura, me parece oír los pasos en el pasillo. Pasos que me recuerdan mucho a mi esposa. Me llamo Eduardo, pero todos me dicen Lalo. Vivo en Tlaquepaque, Guadalajara, en una casa que ha estado en mi familia por generación en generación. Yo crecí aquí, rodeado de las historias que contaba mi abuelo. Julián se llamaba. Era un hombre fuerte, terco y de costumbres arraigadas. A él le encantaba caminar por el centro, tomar café en el mismo puesto de la esquina y sentarse en la plaza con sus amigos, a quienes les decía de broma que algún día se iba a llevar a uno por uno al otro lado. Cuando mi abuelo falleció, la casa se sintió vacía. Aún así, nos pareció que su presencia nunca se fue del todo. Mi mamá decía que a veces en esa semana podía oler su loción por las mañanas. Y yo empecé a escuchar los mismos pasos arrastrados en el pasillo, los mismos que hacía cuando iba por su taza de café a la cocina. Pero la primera vez que lo vi fue en la plaza principal, 2 días después de su muerte. Fue como un golpe en el pecho. Me congelé. Mi abuelo estaba ahí, en su misma banca. Era él mirando al frente. Yo lo observé sin parpadear, tratando de convencerme de que era alguien parecido, pero en un parpadeo él se fue. Sin embargo, no fui el único que lo vio. En esos mismos días, el dueño del puesto de café donde mi abuelo iba todas las mañanas, juró que un día después de su muerte, lo atendió.
Lo vi clarito, hijo. Me dijo con la voz baja cuando fui a su puesto. Llegó, pidió su café negro como siempre, pero cuando le di el vaso, ya no estaba. La noticia, estos avistamientos se esparcieron entre vecinos, amigos, hasta el del Oxxo donde siempre compraba mi abuelo sus cigarros. Lo logró ver. Mi abuelo seguía caminando por sus lugares de siempre, como si la muerte no le hubiera quitado la costumbre. Mi madre se asustó. Decía que eso no era natural, que mi abuelo estaba recogiendo sus pasos, según las creencias. Cuando un muerto se deja ver tanto es porque no ha terminado su camino en este mundo, porque algo lo retiene, o porque está buscando compañía. Yo no quería creerlo, hasta que lo vi en nuestra casa. Ya era tarde, cerca de la medianoche. Había un silencio pesado y de pronto escuché pasos en la sala. Pensé que era mi madre, pero cuando asomé la cabeza por la puerta de mi cuarto, lo vi. Ahí estaba, parado junto al sillón donde siempre se sentaba. Su rostro estaba serio, pálido, estaba como preocupado, y su ropa parecía más oscura de lo normal. «Abuelo», murmuré sin querer. No hablé más, no grité, simplemente me quedé helado. Y fue entonces cuando algo me recorrió la espalda, un susurro apenas perceptible, pero que sentí en mis huesos. No me quiero ir. El escalofrío me sacó del trance. Cerré la puerta de golpe y recé lo poco que me sabía. A la mañana siguiente, mi madre y yo llevamos una vela y una foto suya a la iglesia. El padre nos dijo que debíamos despedirnos de verdad, decirle que se fuera en paz, que nosotros estaríamos bien. Esa noche en la casa encendimos las velas y le hablamos. «Abuelito, ya es hora de que descanses en paz. Ya no tienes que volver». No pasó nada inmediatamente, pero desde entonces ya no lo volvimos a ver. Nadie más lo vio. Era como si finalmente hubiera terminado de recoger sus pasos y seguir su camino.